15 de julio del 2024. La lectura es del Evangelio es de Mateo 10, del 34 hasta el capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de esos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura del día de hoy que nos corresponde, que es Mateo 10 del 34 hasta el capítulo 11, versículo 1, pues nos está dando una información que dirán ustedes está media o muy difícil de aceptar o muy cruel o muy despiadada o y podemos decir nosotros que tenemos este una, una situación contradictoria dentro del entendimiento de esta lectura, pero pues vamos a irla viendo paso por paso, pues para que tengan ustedes una noción de lo que se está diciendo. Nos menciona aquí que en aquel tiempo le dice a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, pues no, porque a la hora de evangelizar con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, mucha gente iba a repeler, mucha gente repele, y mucha gente repele hoy en día, y pues no acepta a nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que no cree en Dios, hay gente que no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Principalmente, por ejemplo, los musulmanes, los árabes, pues, dicen que Jesucristo pues fue un gran profeta y hasta ahí, pero que no es el Hijo de Dios. Asimismo, por ejemplo, los testigos de Jehová, esta agrupación, hoy en día se manifiesta adoctrinando a la población, mencionan que Jesucristo pues no resucitó. Y nos hablan los musulmanes de que aquel personaje importante que se presenta es un ángel del Señor en la tierra. Y bueno, como les menciono, pues aquí dice: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, sino he venido a traer la paz. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Es una guerra, no estamos hablando de una guerra física, de una guerra de naciones, no. Está hablando de una guerra en contra, sí, de lo establecido que nos deja la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre. Fíjense cómo lo menciona, que va a haber una división dentro de la familia, simple y llanamente por el credo, simple y llanamente por la doctrina de Cristo, simple y llanamente por el amor y el conocimiento a Dios, ¿sí? Porque pues, no crean que la familia toda se la va a llevar muy bien con respecto a las cosas del Señor, ¿sí? Habrá algunas familias que pues a lo mejor sí, ¿no? Yo voy a decir que no. Pero siempre tienen ahí el arrocito negro, ¿verdad? En el arroz, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí nos dice esto: he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Bueno, pues dirán ustedes, pues es muy normal. Pero a ver, ¿por qué no dicen al yerno con el suegro, ¿verdad? Sí, pues no lo menciona eso, ¿verdad? Está hablando de una situación muy clara, es un ejemplo muy claro que pone nuestro Señor Jesucristo, porque es muy normal, o era muy normal en aquel entonces, que las familias se disgustaran por pensamientos distintos, por ideologías distintas, por costumbres distintas, tradiciones, costumbres y actitudes distintas, ¿no? Y por eso pone este ejemplo, ¿no? Sí. Y recordemos que, bueno, pues a veces los hijos no están
considerando a los padres, porque ya son nuevas generaciones, tienen nuevas visiones, objetivos, y ven a los padres como retrógradas, ya los ven como muy fuera de lugar. Por eso menciona aquí hijo en contra del padre o la hija en contra de la madre. Y también nos menciona de la nuera con la suegra porque es muy trillado, es muy de notorio, ¿verdad? Porque la madre siempre dice, es que la nuera no atiende a mi hijo como yo lo atendí. Ah, no, sí, ya saben, ¿no? Y la nuera aquí dice, no, pues es que la suegra en todo está metiéndose en lo que no debe de meterse, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso pone este ejemplo nuestro Señor Jesucristo con respecto a esta danza que tenemos comúnmente en la vida. Pero pues nos está hablando de la palabra del Señor, nos está hablando de la doctrina de Cristo, ¿sí? Para que vean ustedes que pues va a haber problemas, y los ha habido, y los hay, los hubo, los hay y los habrá, ¿sí? Por eso muy claramente, les repito, ¿no? Dice, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, ¿sí? No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia, ¿sí? No nos dice que él lo esté dictaminando, de que sea un castigo, si nos está haciendo notoria la información para que conozcamos y sepamos y estemos preparados. Y principalmente los hijos, cuando los padres se mueren, pues hay una violencia, ¿no? Por las cosas, las propiedades, ¿no? La herencia, ¿no? Cuando hay dinero, propiedades, pues los hijos discuten, ¿no? A ver quién se le va a quedar con la mayor parte, ¿no? ¿Sí? Quién es el que menos se va a quedar con las cosas. Por eso pues hoy en día se hacen testamentos, y aún así hay problemas de esa índole. Pero bueno, no, muy claramente, como les vuelvo a reiterar, les dije Jesucristo, no piensen, que he venido a traer. No, yo no vengo a arreglar eso, Jesucristo. Yo no vengo a arreglar ese asunto. Las cosas mundanas y terrenales yo no las vengo a arreglar. ¿Sí? Pero de que va a haber problemas, así como los hay físicamente, o mundanamente, o terrenalmente, así los va a haber con la palabra del Señor. Y los hay. Después sigue diciendo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Pues, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas o amar a tu padre y a tu madre? Pues el primero es amar a Dios, ¿no? Dirán ustedes, pero pues si Dios ni existe. Sí, no, porque hay mucha gente que dice, no, eso, no existe Dios, ¿no? Sí, pues hay gente que es así, ¿no? Hoy en día la situación está muy problemática, ¿no? Están diciendo que unas 2 generaciones más y ya desaparecen las iglesias, ¿no? Porque la gente ya no cree en Dios, la gente ya no conoce a Dios, ya no ama a Dios, ¿no? Y empiezan a tener una situación difícil de fe y de esperanza y de caridad. Y bueno, pues aquí muy claramente nos dice Jesucristo, el que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. El primer mandamiento es amar a Dios, ¿eh? Hasta el cuarto mandamiento, según la ley, el decálogo, tenemos honrarás a tu padre y a tu madre, ese es hasta el cuarto lugar, ¿no? El primero es el número 1, ¿no? Amar a Dios. Bueno, dice aquí, o si amas más a tu hijo o a tu hija, ¿sí? No eres digno de mí. ¿Por qué no dice si amas más a tu yerno, a tu nuera? Pues no, porque pues eso no es muy normal que el ser humano en la vida, ¿verdad? Ame más a su nuera y a su yerno, ¿verdad? Sí, no. Entonces, bueno, yo les digo esto porque eso es muy, muy normal, por eso, y eso no se menciona aquí, no se habla nada más que si amas más a tu hijo y a tu hija, ¿verdad? No eres digno de Dios, ¿no? Sí, porque amamos a los hijos, ¿no? ¿Sí? Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué es eso de tomar la cruz? Pues no que me mandas a hacer una cruz, ¿verdad? Oiga, señor carpintero, ¿me podría hacer una cruz como para mí? Sí, señor. A ver, déjeme, le tomo las medidas. Uy, mide unos 50 usted de estatura, ¿sí? Pesa 60 kilos, ¿verdad? Es de brazos cortos, piernas cortas, está medio panzón, prieto, feo y bigotón. Usted es mexicano, ¿verdad, señor? Sí. Ah, bueno, a ver, le vamos a hacer una a su prototipo de físico, ¿verdad? Mexicano, ¿eh? Pues no, hermanos, pues no estamos pensando de que, bueno, nos vamos a mandar a hacer una cruz para cargarla, ¿verdad?
Y para que se cumpla la escritura, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Pues, ¿qué significará eso? Hay mujeres que dicen, ay, mi cruz, sí, mi marido es mi cruz, borracho, vividor, jugador, sí. Y nada más se lo dejo ahí, ¿no? Porque hay otros drogadictos, delincuentes, golpeadores, secuestradores, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Y está peor la cosa, ¿no? Pues, ¿quién elige a los maridos? Pues las mujeres, o que a fuerzas se los, pues no, ellas son las que lo eligen, ¿eh? Ya sea por interés económico, por interés, de alguna índole, ¿verdad? Sí, lo escogen, ¿no? A lo mejor sí lo escogen por amor y se enamora el fulano de la mujer, ¿no? Es muy raro eso, ¿no? Creo que nada más eso pasa en el planeta Plutón, ¿sí? Que ya ni es planeta, ¿verdad? Bueno, dije Plutón, sí, no vayan a confundir la palabra, sí, entonces, bueno, casi aquí eso no ocurre, ¿verdad? Sí, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, ¿qué es eso? No, pues tampoco es eso de que el marido es el problema de la casa, ¿verdad? O el hijo, no, y tengo un hijo drogadicto, tengo un hijo que está vicioso en la borrachera, tengo un hijo que se volvió un delincuente, ¿no? Ya saben cómo son las mamás, ¿no? Matan a los hijos delincuentes y dicen, pues si mi hijo no iba a matar a nadie, no iba a hacer daño a nadie, él nada más robaba, a nadie iba a matar, yo no sé por qué lo mataron. Él me dijo, yo nada más traigo esta navaja para amenazar, mamá, pero en mi vida he pensado encajársela a nadie. Y la mamá le cree, no, eso es lo peor, ¿no? Ah, ya saben cómo somos los papás y las mamás, ¿no? Ay, no, todo para nuestros hijos, ¿no? Y más si nuestros hijos nos sustentan económicamente con lo robado, pues con mayor razón, ¿no? Porque somos unos baquetones y no trabajamos los padres, ¿no? Y nos mantienen los hijos, ¿no? Y defendemos a los hijos lo indefendible, ¿no? No, hermanos, tampoco eso es cargar la cruz, ¿eh? De Cristo. Ya me estarán diciendo, pues entonces, ¿cuál es? Pues, ¿cuál? Sí, no, pues no es la película de Cruz, Treviño, La Garza y Garza, ¿verdad? Bueno, una película de Pedro Infante aquí en México, ¿no? ¿Ya la vieron esa? Sí, bueno, si no la han visto, pues vean, ¿no? Sí, pues no, hermanos, aquí la cruz quiere decir que debes de tomar tu trabajo, tu labor en nombre de Dios. Acuérdense que venimos a conocer, amar y servir a Dios y a cumplir con el mandamiento que nos dejó Jesucristo. Un mandamiento, nada más nos dejó uno. Fíjense cómo dice. Y en ese mandamiento se encierran todas las leyes de los profetas. Ah, caray. En resumen, pues qué fácil. Nada más cumples un mandamiento y ya con eso lo estás haciendo. Que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. No más. Ahí está toda la clave. ¿Sí? Ay, mis hermanos judíos, los hermanos mayores, no han entendido eso. Jesucristo vino a explicar, como no se había llevado a cabo el cumplimiento del Antiguo Testamento, ahora con el Nuevo Testamento Jesucristo nos indica cómo debemos de hacerlo, porque ellos no lo pudieron lograr en miles de años antes de la llegada de Jesucristo. No lo habían logrado, entonces Jesucristo viene y le da plenitud. Y nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ayudar al necesitado, casa, vestido y sustento, apoyarlo. Hay muchas obras de caridad espirituales y obras de caridad corporales, con los dones del Espíritu Santo que tenemos, tus habilidades, tus virtudes, tus capacidades, eso tienes que ponerlo en práctica con los demás. Y no ser un doctor que le vas a cobrar, ¿verdad? 50,000 pesos al paciente para operarlo, siendo que no necesita ser operado, pero pues tú le vas a sacar el dinero a ese enfermo por su desesperación que tiene para curarse y pues cae en el enredo del médico, pues le crea el doctorcito, ¿verdad? Y ya, ahí le paga 50,000 pesos y no queda bien de todas maneras, ¿no? En la operación. Sí, porque así son. Entonces, pues tengamos mucho cuidado con ese tipo de doctores, pero esos tipos de doctores, aguas, ¿eh? Porque con la vara que me dice mal, no empieza a decir, ay, ¿por qué me estará yendo mal? Ah, porque esa gente no cree en Dios, ¿eh? Definitivamente. Si creyeran de Dios, tuvieran, fueran precavidos, no harían esas estupideces. Pero como no creen en Dios, el día de mañana les va mal y empiezan a decir, híjole, ¿por qué me habrá ido mal? ¿Qué hice mal? ¡Qué barbaridad! ¿No? Ay, y empiezan a manifestar su odio y su rencor a sí mismos y ante los demás. Pero bueno, es otro asunto. Perdón, me salgo del tema, ¿no? Ya los estoy criticando, pobres doctorcitos. Bueno, pues ya saben entonces que es tomar su cruz, bueno, ¿sí? Ponernos a trabajar en nombre de Dios. Sí, el que salve su vida la perderá. Sí, porque pues, nosotros queremos salvar la vida para disfrutar lo mundano, lo terrenal y lo material, ¿no? Es muy bonito vivir, sí.
Y pues acuérdense que la vida, pues nada más, nos dice Dios que podemos vivir 120 años, pero llegas a los 90, ya no puedes caminar, ya no puedes comer, ya te duele Alzheimer, tienes el mal del Parkinson y todo tienes, ¿no? Entonces pues dices tú, pues ¿para qué quiero seguir viviendo, no? Sí, tengo 90 años, todavía quisiera vivir 30 años, ¿para qué? Puras enfermedades. Y nada más soy una carga para mis familiares, ¿no? Pues sí, ¿por qué te llevas a eso una vida de desorden? Pura borrachera, pura fumadera, pura drogadicción, sí, pura mal de comer, tienes hipertensión, esclerosis, diabetes, cáncer, ya no te funcionan tus riñones, tu hígado, tus pulmones, ¿no? Y ya anda uno nada más causando problemas a las demás personas y a la gente, ¿no? Pero bueno, la vida hay que disfrutarla, sí. Pero aquí nos menciona, si tú quieres salvar la vida y nada más estarte cuidando, sí, pues está como un señor, un viejito, ¿no? Le dice a una jovencita, creo que eso se había contado, ¿no? Pues yo no como carne por lo del ácido úrico, yo no como huevo por el colesterol, sí, yo no como pollo, ¿verdad? Porque tiene muchas hormonas y mucha grasa, ¿verdad? Sí. Y le dice la señorita, entonces usted es vegano. No, yo soy venezolano. Ay, pues la gente de allá también se está muriendo de hambre. Pero bueno. Después nos sigue diciendo aquí que dice, el que salve la vida la va a perder, ¿no? Y el que pierda por mí la salvará. Sí. Si tú te dedicas a hacer lo que te corresponde en nombre de Dios, pues cuando te vayas de aquí, el Señor te lo va a gratificar. Lógico. Pues es muy normal eso. Sí, es muy normal, hermanos. Sí, los que no creen, pues no creen y ya. Pues, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer por ellos? Pues solamente pedirle a Dios que un día les llegue el agua a los aparejos y que reaccionen, ¿no? Porque si yo no los voy a convertir, ni ustedes. Ah, sabrán ellos en tiempo y forma si le hacen caso a Dios, ¿no? No creen, pues ni modo, pues es su problema, ¿no? Nosotros hicimos lo que pudimos en decirles que Dios sí existe y que nos ha asistido siempre, ¿no? Claro que pues, ellos tienen muchas dudas, critican mucho la Sagrada Escritura, principalmente el Antiguo Testamento, sí, y no creen que Jesucristo haya existido. Ah, sí, porque ellos que no creen que Jesús ha existido, ¿no? Pero bueno, están muy problemáticos ellos, ¿no? Pero bueno, y cuando nosotros cumplimos con lo que nos corresponde, bueno, pues el Señor lo va a tomar en cuenta. Y nos dice aquí, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y le dice a los discípulos, a los apóstoles, pues lleven ustedes la palabra a los demás. Y a ustedes los reciban con gracia, con amor, con verdad, con humildad, con sencillez y con aceptación, ¿sí? Pues no nada más están recibiendo a Jesucristo, están recibiendo a nuestro Padre Dios, que fue quien envió a Jesucristo al mundo, ¿no? Dirán ustedes, entonces, ¿cómo está eso? Pues no que es Dios, pues sí, es el Hijo de Dios. Cuando llegó aquí Jesucristo, es el Hijo de Dios, pero él antes de aquí pues, es Dios. Sí, nos dice el mecanismo, la información de que Dios se rebajó, entre comillas, se rebajó a la condición humana para venirnos a salvar. ¿Sí? Sí, porque Él nos hablaba por medio de ángeles, por medio de profetas, y no entendíamos. Entonces viene Jesús, viene Él mismo, en forma humana, y nos explica, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Pues lo deterioramos, todo lo que Él nos dice y nos hace. Entonces, pues no lo aceptamos como género humano, no fue aceptado, ¿no? Y entonces este es el problema tan grande que hay en la vida, ¿sí? El bien y el mal. Sí, todos tenemos el bien y el mal en nuestra vida, ¿no? Tenemos que ir quitándonos a nosotros el mal y poco a poco irnos limpiando para que el bien florezca en nosotros. Bueno, entonces nos menciona aquí, quien me recibe a mí, pues no me recibe a mí, sino está recibiendo a mi Padre Dios, a nuestro Padre. Después nos pone un ejemplo, o les pone un ejemplo a los apóstoles, el que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. O sea, lo va a tomar, ¿sí?, en cuenta nuestro Señor. No es que haya diferentes regalos o premios, ¿no? Sí, no, o sea, está dando a entender que aquel que reciba a un profeta, sí, como condición de profeta, pues va a recibir una recompensa tipo profeta, ¿no? Por decirlo así. Sí. Porque, ¿qué es un profeta? Pues es un enviado de Dios.
¿sí? Es el que lleva la palabra, es el que lleva el mensaje, es el que lleva el conocimiento, la sabiduría de cómo debes de comportarte, cómo debes de unirte a nuestro Padre Dios en común unión. Entonces el Señor te lo va a recompensar. ¿Sí? Acuérdate que pues, si nos morimos, pues nos morimos en cuerpo, pero el alma, nosotros los creyentes, decimos que nos dormimos en la esperanza de la resurrección. Bueno, el que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. ¿Sí? Entonces es muy difícil encontrar a alguien justo, ¿eh? Uy, no sé, no, pues no, ya sé que están pensando ustedes, ¿no? Que sí, pero no, es muy difícil encontrar a gente justa. Pero bueno, si lo reciben a ustedes como a un ser justo, pues recibirán también recompensa de justo, ¿sí? O sea, es un formato para que entiendas, ¿no? Todo lo que hagas bien, pues se te va a revertir a ti también, ¿no? O sea, con la vara que bien serás medido, pero si haces las cosas bien, pues a ti te va a ir bien, ¿sí? Es una ley, tenemos una ley de Newton que dice a toda acción viene una reacción, ¿sí? Esa es la tercera ley de Newton. Es muy importante, ¿eh? La ciencia nos equipara y nos fortalece en nuestra fe y en nuestro conocimiento de Dios, ¿no? La primera ley de Newton dice que todo cuerpo necesita una fuerza para que se mueva. Pues nosotros, ¿cuál es la fuerza que nos mueve? Pues el Espíritu Santo. Entonces se cumple la primera ley de Newton, ¿se dan cuenta? Sí. La primera ley de Newton dice, necesitamos una fuerza para que se mueva este desgraciado, o sea, yo. Sí, no ustedes, no, yo. Y pues, ¿cuál es esa fuerza? Pues el Espíritu Santo. Entonces se cumple la primera ley de Newton. Sí. Y la tercera, pues a toda acción viene una reacción, a todo lo que hagas, sí, va a haber una acción. Si haces el bien, pues te va a ir bien. Si haces el mal, pues te va a ir mal. Ahí les dejo para que investiguen la segunda ley de Newton, que es también importante, es del cuerpo, ¿no? De la masa, ¿no? Ahí se los dejo para que lo investiguen. También tiene algo que decir con respecto a las cosas del Señor. Bueno, dice, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, ¿sí? Por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Todo lo que hagamos de bien, pues el Señor nos lo va a tomar en cuenta, ¿sí? O sea, no crean que el Señor no se fije en eso, ¿no? Sí, ya sé que muchos van a decir, pero ¿cómo le hará Dios? Pues Dios es todopoderoso, ¿sí? Bueno, cuando acabó de dar estas instrucciones a sus 12 a discípulos, ¿por qué los estaba preparando a ellos? Pues porque ellos iban a ser los primeros, era la iglesia humana. La iglesia no son los templos, ¿eh? Esta era la iglesia humana. Acuérdense que Jesucristo es la piedra angular y dejó a otra piedrita, ¿eh? Una piedrita en el zapato que era Pedro, ¿eh? Sí, digo una piedrita en el zapato para toda la gente, los no creyentes, ¿no? Porque es una piedrita, ¿no? Sí, yo sé que van a decir ustedes, pero la institución, la Iglesia Católica, ha tenido muchos problemas, ha tenido muchas situaciones pues raras, se ha conducido de una manera pues equívoca. Sí, hermano, sí, la verdad, sí. Yo digo, ¿para qué? Yo no voy a defender lo indefendible, no, pues es la verdad. Sí, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia que el Señor, pues no es que haya dejado un templo, ¿no? Una agrupación, Él dejó la Iglesia que somos nosotros, y todos los bautizados y todos los llenos del Espíritu Santo, pues somos la iglesia de Cristo y seguimos a Cristo y conocemos a Cristo. Lo poco que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que es el Nuevo Testamento, pues ese es donde podemos nosotros aprender, ¿no? De las Sagradas Escrituras, ¿no? Sí, porque eso es lo que tenemos a la mano, ¿no? No les voy a decir a ustedes, pues es que no nos dejó nada nuestro Señor para aprender, no, sí. Acuérdense que miren, la Iglesia Católica, y con eso termino rapidísimo, la Iglesia Católica en el año 325, en el Concilio de Nicea, fue cuando se formó ya de una manera, el gobierno romano aceptó, ¿sí? Que pues ya los cristianos no fueran perseguidos y que la religión tanto en Roma como en todos los lugares que Roma había conquistado se manifestara la religión seguidores de Cristo, ¿no? O católica, como ustedes le quieran decir. Esto fue en el concilio de Nicea, eso fue en el año 325. Y vemos también que pues Constantino, pues, se llama Flavio Constantino II, fue el que le dijo a Jerónimo que tradujera todos los escritos que se habían encontrado
que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, que los tradujera al latín, porque estaban en diferentes idiomas, estaban en hebreo, en arameo, en griego. Esto fue en el año 327, hermanos, ¿sí? Ya después, cuando ya se formó la comunidad de una manera, de una agrupación, porque así los empezaron a agrupar, ya pasaron, pues casi 100 años, en el año 431, ¿sí? Empezaron a decir que teníamos que tenerle culto a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, en el año 431 de nuestra era cristiana. Desde entonces se le da culto a la Virgen María. No adoración, culto. O sea, se le respeta, se le quiere y se hace oración y se le agradece de que haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Ya pasaron más años, ¿sí? Y entonces en el año 594 la iglesia promulga que el purgatorio existe, siendo que en la Sagrada Escritura pues no se menciona el purgatorio, ¿sí? En el año 610, ¿sí? Ya la iglesia se forma ya de una forma eclesiástica, en donde ya empieza a dar el título al dirigente de la iglesia, de la agrupación, y ya se le dice el Papa. ¿Qué significa la palabra Papa? Piedra angular, Pedro apóstol, ¿sí? O Pedro apóstol, piedra angular. Después, bueno, pues ya sigue pasando los años, ¿sí? Y en el año 995 de nuestra era, ya empiezan con que los apóstoles se elevan a los altares diciendo que son santos. Sí, pues Pedro negó a Jesucristo, ¿sí? 3 veces. Tomás no creía que había resucitado. Felipe quería que le enseñaran al Padre, muéstranos al Padre para creer en Dios Padre. Judas lo traicionó, ¿sí? Y así todos los discípulos. En el año 995 ya se aceptó que los apóstoles, y no solamente ellos, sino algunos otros personajes, fueran santos. Fíjense en qué fecha, ¿no? En el año 1079 se acaba el que los sacerdotes, los dirigentes de la iglesia, en el año 1079, se exige que todos sean solteros. Fíjense, que tienen que ser solteros. ¿De dónde sacaron esa payasada? Perdón, los que somos de la iglesia católica, yo sé, miren, muchos me critican y me dicen, ay, ya, párale, ¿no? Muchos padrecitos, ¿no? Ya, deje de decir tonterías. No, pues es que es la verdad, ¿va? Yo no sé, nos dan esas payasadas, pero bueno, todos tienen un porqué. Yo nomás le estoy dando las fechas, ¿no? En el año 1079, ¿no? Cuando ya la iglesia católica exigió que los sacerdotes fueran célibes, ¿no? Hasta el año 1090 empezamos a llevar a cabo el Santo Rosario. Se empieza a rezar el Santo Rosario, ¿sí? 10 Aves Marías y un Padre Nuestro. Así se empezó, ¿no? Después, en el año 1184, bueno, pues ya es una historia más conocida, empieza la Santa Inquisición. ¿Santa? ¿De dónde? Sí, yo diría que la maldita Inquisición, ¿no? Bueno, yo diría. Bueno, ahí ustedes tienen la última palabra. En el año 1190 empiezan a vender los sacerdotes las indulgencias, ¿sí? A la feligresía, pues, para que les cayera dinero. Fíjese todo, ¿no? Por eso les digo, mire, ha habido unas situaciones muy contradictorias, ¿no? Dentro de nuestra iglesia, pero pues eso qué. Lo principal es que hoy en día puedas tú conocer, amar y servir a Dios. No podemos defender lo indefendible, hermanos, de veras. O sea, las cosas están así, son historia, son mecanismos, son actitudes de nuestra iglesia, pero bueno, pues ojalá nuestros líderes o nuestros dirigentes pues le vayan cambiando, ¿no? Que le bajen 3 rayitas, sí, a su nefasta situación. En el año 1215 se exige el sacramento de la confesión. Fíjense en qué año, 1215. No fue a principio de la iglesia primitiva que eran los apóstoles, no existía eso. Ellos agarraban, Jesucristo les había dicho, vayan y confiesen, y el que cree en el evangelio y se confiese, se salvará, ¿sí? Bauticen. Pero el que no crea en el evangelio, pues no se va a salvar, ¿sí? Pero no les dijo, pongan sus iglesitas, sus templos, se sientan en el confesionario y se pueden a confesar a la gente para que se arrepientan, ¿no? Esto pasó hasta el año 1215. Y más o menos en la misma época se llevó a cabo la celebración del sacramento de la Eucaristía. Bueno, y así consecutivamente. Y bueno, en el año 1439 ya se pone que es un dogma de fe el purgatorio. Fíjense ya, hasta en el año 1439 ya te dicen, es un dogma de fe, o sea, no hay problema.
O sea, si no crees, no, con eso no te condenas. Pues lógico, hermanos, pues que pues no vienen las Sagradas Escrituras, aunque alguien lo quiera a fuerzas clavar. No, es que rezamos por los muertos. Pues sí, pero el rezar por los muertos y pedir por los muertos familiares y lo que tú quieras y mandes, no quiere decir que están en el purgatorio. Porque el purgatorio es que purgatorio es un lugar de purgar, de limpiarte. Y pues aquí es en donde te debes de limpiar. Aquí es donde debes de quitar la maldad. Y ellos dicen, no, pues es que se van al purgatorio los que tienen pecados veniales. Y los que tienen pecados mortales se van al infierno. Pues no, hermanos, no. Así es una doctrina actual que nos aplica, ¿no? Sí, el infierno fue creado para los ángeles malos y el demonio, el infierno. ¿Sí? Y para nosotros va a ser un infierno simple y llanamente el no estar con Dios. Ya es un infierno. ¿Sí? No necesitas ir a ese lugar donde están estos señores, por decirlos de alguna manera, ¿no? Sí, no se me vayan a enojar ahorita y se prendan, ¿no? Sí, ya saben cómo son, ¿no? Sí. Bueno, hermanos, pues ya no les sigo para no quitarles el tiempo porque se me hace que usted tiene muchas cosas que hacer. Y y ya le decía, ya llevamos media hora, señor, ¿qué pasó? Pues ya córtele, córtele, mi chavo. Bueno, hermanos, espero que esto les sirva a ustedes de interés y que esta explicación que yo les proporciono, bueno, pues les sirva para ir aclarando algunas dudas. Que Dios te bendiga.